tardes. Vamos a esperar que comiencen a conectarse. En esta tarde el Señor los bendiga grandemente. Bien, vamos a esperar unos minutitos que se conecten, que comiencen a comentar en esta tarde. Todos aquellos que siguen este bellísimo ministerio, esta página ministerial. Amén, gloria a Dios. Bien. Buenas tardes. Mi amada Dulce Mejía, Dios te bendiga, ministra del Señor. Bien. Bueno, muy buenas tardes a todos. Les quiero pedir que me digan si se escucha bien, si se ve bien, si la música no está muy fuerte, ¿sí? Porque yo de aquí no tengo cómo controlarlo, así que ustedes díganme. Me presento en esta tarde. Quien les habla, la pastora y profeta Sandra Fontes de Teco, desde la República Argentina, transmitiendo para Ministerio Herederos por Fe, ¿sí? Aquí desde Ministerio Fuente de los Milagros, en la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Quiero bendecir en esta tarde a cada uno de los que se van a acoplar, a cada uno de los oyentes. Quiero dar gracias al Señor por este precioso ministerio verdaderamente de nuestra hermosa Guatemala. Amén. Y dar gracias en esta tarde a quienes me han convocado en el nombre de Jesús para poder estar compartiendo con cada uno de ustedes, ¿sí? A las fundadoras y directoras de este ministerio, Dulce Mejía y María José Melgar. Gracias en el nombre de Jesús, sean benditas, mujeres valientes, por esta obra que realizan, por esta obra de amor. Amén. Bien, y rápidamente, mientras se siguen sumando, quiero saludar rápidamente a los que están comentando. Les pido que me pongan de dónde son, desde dónde nos están viendo. Les pido que si esto a usted les de bendición, lo comparta porque las redes sociales han venido a ser en este tiempo una gran bendición, donde uno suelta una semilla, así como el Señor nos dice que Él da semilla al que siembra. Bueno, la palabra de Dios está disponible para todo aquel que quiera alcanzarla, pero el entregarla a otros, el sembrarla en otros, antes era algo un poco más costoso, porque dependía del tiempo, dependía de estar presente, pero en este tiempo, gloria a Dios por las personas que nos animamos a la tecnología. Amén. Entonces, quiero saludar primeramente a la bellísima Dulce Mejía. Dios te bendiga, el Señor nos ha dado el privilegio de cruzarnos en la obra del Señor. Amén. Miriam Nelly Pérez, Dios te bendiga, mi amada. María José Melgar, Dios te bendiga, amada María José. Gracias, junto con Dulce, por realmente esta honra y esta invitación. Amén. Gloria a Dios. Como les digo, desde Argentina. Mónica Vallejos, bendiciones, se escucha perfecto. Gracias, profeta Mónica, gracias. Dios te bendiga, mi amada hermana. ¿Sí? Bendecimos la nación de Argentina. Amén. Gracias, Dulce. Dios te bendiga. Lo recibo en el nombre de Jesús para toda mi amada nación argentina, que está atravesando un tiempo difícil. Ya voy a hablarles de ese tema porque va a ser la introducción del tema que el Señor ha puesto en mi corazón para traer en esta tarde. Amén. Nos dice Chabela Benedetti desde Argentina, Entre Ríos, Gualeguaychú. Gloria a Dios. Dios te bendiga, Chabela. Acá cerquita, cruzando el río estamos entonces. Yo estoy acá en San Nicolás, norte de la provincia de Buenos Aires, así que aquí cerquita. Bien, así que bien, quienes la saludan esta tarde, como les dije, para los que recién están entrando, pastora y profeta Sandra Fontes de Ministerio Fuente de los Milagros, San Nicolás, provincia de Buenos Aires, Argentina. Siendo en esta hora, a ver, les digo, voy a mirar la hora, las 20:10, ¿sí? 8:10 p.m., como se dice normalmente más en el norte de América. ¿Sí? Y si no tengo mal entendido, las 17:10 serían allí en Guatemala, ¿sí? Tenemos 3 horitas de diferencia. Y gloria a Dios por la tecnología que nos permite que no haya diferencia horaria, que no haya distancia que pueda separarnos. Amén. Un abrazo para Argentina, nos dice Anarí Rivera de Morán. Gracias, mi amada, el Señor te bendiga. Bien.
Y no quisiera retrasarme en esta tarde porque quiero ser muy concisa y quiero ir al grano, como decimos aquí en Argentina. Cuando no le vamos a dar mucha vuelta al asunto, le decimos vamos al grano, vamos al asunto, sin demora. Porque aquí lo importante es celebrar la palabra de Dios. Celebrar la palabra de Dios, que es la que trae, dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Así que todo aquello que tú estés esperando en este tiempo, en tu vida, todo lo que estás anhelando, todo lo que quizás no estés comprendiendo, porque a los hijos de Dios muchas cosas no las entendemos y sencillamente las aceptamos y esperamos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero únicamente por la fe es que podemos esperar. Únicamente por la fe es que nosotros podemos proclamar que estamos en victoria y que las cosas serán hechas conforme a la perfecta voluntad de nuestro Señor amado. Amén. Así que quisiera poder estar orando en esta tarde por cada uno de ustedes y aún por aquellos que van a estar viendo esta transmisión en diferido, para que sea de bendición en sus vidas, para que sea una semilla, como les decía al inicio, que sea sembrado en sus corazones y que a tiempo dé frutos y en abundancia. Amén. Así que vamos allí donde usted está, acompáñeme, cierre sus ojos, levante sus manos al cielo y vamos a proclamar que este es un tiempo en el cual el Señor abre brecha en la vida de aquellos que están esperando una respuesta. Siempre sabemos que estamos esperando una respuesta de Dios. Nosotros somos hijos y los hijos somos pedigüeños, y gloria a Dios por eso. El Señor nos dice: pedid y se os dará, ¿sí? Pero conforme a su voluntad. Nunca debemos olvidar eso, ¿sí? Porque dice que Él responde las oraciones del justo. Amén. Entonces nosotros lo primero que debemos saber es que debemos abrazar la justicia de Dios, abrazar la salvación que Él nos otorga a través de Cristo Jesús. Amén. Así que vamos a estar orando. Allí donde usted está, tómense un minutito, ¿sí? Yo le voy a pedir aquí a mi hijo que me está ayudando, mi hijo Francisco, le doy gracias en esta hora porque los hijos son fruto del propósito de Dios en nuestras vidas. Y de eso vamos a hablar hoy justamente, del propósito de Dios con los hijos que Él nos otorga. Amén. Y cuando digo los hijos que Él nos otorga, no solamente voy a hablar de los hijos que de nuestro vientre natural salen, sino del vientre espiritual que el Señor ha puesto en cada uno de nosotras. Amén. Así que vamos a cerrar nuestros ojos. Yo le voy a pedir que Él esté poniendo un tema que yo elegí, que hace muchos años escuché y que ministró mucho mi vida, en una época de mucha tristeza, de mucha desolación, de mucho desequilibrio emocional. Una canción que sin yo siquiera saber orar, el solo escucharla hacía que ministrara mi ser y que mi alma pudiera ser despojada de todo el dolor y de todas las cargas. Yo se las quiero compartir en esta tarde para que sé que muchos de ustedes la conocerán, ¿sí? Es un tema que se llama Dios de Milagros, ¿sí? Interpretada por Jenny Celaya, ¿sí? Así que yo le voy a pedir a mi hijo que la esté poniendo. Y allí donde usted esté, le vamos a subir un poquito el volumen para que usted pueda escucharla, ¿sí? Le voy a pedir que esté subiéndole un poquito el volumen mientras disponemos nuestro ser para entrar en la presencia del Señor. A veces las aflicciones del diario vivir, el cansancio, las frustraciones, hacen que nosotros no le podamos decir esto: aquí estoy, delante de ti, Señor. Yo quiero invitarle a que usted escuche la letra. Quiero saber que estás ahí, con tu mirada puesta en mí. Sabemos que tú nos miras, Señor. Necesito un milagro hoy de ti. Vamos a declarar esta palabra, vamos a decir: Dios de milagros. Y las que lo saben, cántenlo allí en su casa. Dios de imposibles, maravilloso, quiero tu gloria ver. Yo creo en tu poder. Yo creo en tu poder, Señor. Glorifícate.
Manifiéstate, Señor, en esta tarde. Yo creo en ti. Yo quiero invitarte en este tiempo de adoración, que le digas: Señor, estoy afligida, estoy agobiada, estoy cansada, Señor, siento que no puedo más, pero confío en ti. Delante de ti, ya las fuerzas se me acaban. Sin tu desfallecer. No importa cuán bajo creas que estás, no importa cuán hondo creas que estás en ese pozo, quizás de depresión, quizás de desolación. Vamos a cantarlo juntas. Dios de milagros, Dios poderoso, Dios de imposible, Dios de imposible, Señor. Ese es el Dios que en esta tarde se va a manifestar en tu vida y en la mía. El Dios de imposibles, el Dios de eso que el hombre y la ciencia dicen no y que Dios dice sí. Aleluya, no solo en tu cuerpo, sino en tu mente y en tu espíritu, en el nombre de Jesús. Señor, en esta tarde declaramos que tú eres nuestro Dios de milagro, nuestro Dios poderoso, el Dios de lo imposible, Señor, el que quiebra todo argumento de mentira del enemigo. En el nombre de Jesús, Señor, en esta tarde levantamos, Señor, nuestra fe y proclamamos juntas: Dios de milagros, Dios poderoso, Dios de imposible, maravilloso. Aleluya, Señor. Quiero tu gloria ver. Yo creo en tu voz. Decláralo ahí. Escríbelo ahí para que todo el mundo lo vea. Yo creo en tu poder, yo creo en tu poder, yo creo en tu poder, Señor, porque tú eres el Dios de milagro, el Dios omnipotente, el Dios que todo lo sabe y el de la perfecta voluntad, Señor. En esta tarde, Rey amado, nos sometemos a tu perfecta voluntad, oh Rey. Dígalo conmigo: quiero tu gloria ver. Yo creo en tu poder. Yo creo en tu poder. Glorifícate, manifiéstate. Santo, bendito eres, Señor. Que tu presencia, Señor, se manifieste en esta tarde. Que tu presencia, Señor, se manifiesta en el corazón de tus hijas y de tus hijos en esta tarde, Señor. Es el clamor, Señor, en esta tarde. Delante de tu presencia, Señor, ponemos toda nuestra humanidad. Delante de tu presencia, Señor, ponemos todos nuestros quebrantos, todas nuestras debilidades, Señor, porque en ti, Señor, todo será fortalecido. En esta tarde declaramos el poderío del Dios de milagros, del Dios de imposibles. Santo Espíritu de Dios, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bien, y mientras quedamos, yo le pido perdón si no canto muy bonito, pero a mí me gusta mucho cantarle a Dios. Dios escucha las notas de nuestro corazón cantándole a Él. Y muchas veces la vergüenza nos hace pensar que solamente algunos califican. Y nosotros, el único que nos califica es Dios. Yo siempre digo, bendigo la vida de los que cantan hermoso. Hay gente que realmente Dios le ha dado el don de cantar y de guiar un pueblo en adoración. Pero cuando la adoración debe ser de nuestro corazón, hoy no puedo disponer de un grupo de alabanza por una cuestión de espacio, pero dispongo de un parlante y de mi voz, que no es la mejor, pero es la que en este medio está representándolo a cada uno de ustedes. Amén. Bien, hoy quiero hablarles del milagro de la vida, pero del milagro de la vida no solo en lo natural, sino el milagro de la vida en lo espiritual. El milagro de la vida que usted y yo ya abrazamos desde el momento que aceptamos a nuestro Señor.
Eso fue el mayor milagro que en nuestra vida se manifestó. La salvación en Cristo Jesús a través de la cruz, de su muerte y resurrección. Pero hoy quiero ir un poquito más allá de lo que seguramente muchos ya han predicado. No me ha dado el tiempo por ahí para mirar. A mí cuando me invitan a predicar trato de no repetir, o sea, por respeto a los siervos que han predicado antes, trato de informarme y ¿para qué? Para no repetir lo mismo, porque cuando hay un tema puntual sobre el que hay que ministrar, hay palabras puntuales también. Pero a mí el Señor es experto en romperme estructuras, sobre todo con la palabra de Dios. Voy a pedir, mi amor, que me bajes un poquitito el volumen. Acá estoy con mi hijo que me está ayudando, mi pimpollo de 16 años, como les decía. Y hoy quiero pedirle allí donde cada una de ustedes está, que se atreva y que declare conmigo, y escríbalo allí en el comentario y pongo: hoy dejo que el Señor rompa mis estructuras. Hoy dejo que el Señor rompa mis estructuras. ¿Por qué? Porque nosotros, en nuestro afán, en nuestro deseo ferviente de hallar aquello que nuestro corazón anhela, a veces nosotros mismos, sin darnos cuenta, nos encajonamos, ¿sí?, en una estructura que muchas veces no nos permite ver más allá de lo que nuestro corazón sufriente está viendo, ¿sí? Pero hoy yo quiero invitarte a que mires un poquitito más allá, que eso puntual que le estás pidiendo a Dios, ¿sí? Hoy quiero hacerte ver que hay estructuras que se pueden quebrar y que te van a hacer libres de ataduras de sufrimiento, que muchas veces ni son maldiciones, sencillamente son cosas que están permitidas por Dios y que están dentro de la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, comencemos a compartir y a escribir y pongamos hoy, o sea, les digo que lo hagan por escrito por una cuestión de que no las puedo ver ni escuchar, y vamos a declarar que todo lo que en escrito estamos leyendo en esta tarde es una palabra que rompe y quiebra en el ámbito espiritual y que establece un decreto del cielo en nuestras vidas, amén. Hoy dejo que el Señor rompa mis estructuras. Hoy dejo que el Señor rompa mis estructuras. Y bueno, no quiero hacerlo muy largo, amén, porque hay que respetar los tiempos, bien. Yo hoy quiero enfocarme en dos situaciones bíblicas que ustedes seguramente conozcan. Si usted no lo ha leído, yo lo invito a que usted después, con tiempo, en su casa, lea completito la historia de Ruth, el libro de Ruth, completito. Y que en los evangelios usted lea, si esto ya sí es cortito, en el libro, usted lo va a encontrar en el libro de Mateo y en el libro de Lucas, los dos evangelios que narran cómo el ángel se presentó tanto a María como a José para proclamarles y anunciarles la llegada del Hijo de Dios hecho hombre. Bien, esos son los dos puntos, los dos ejemplos paralelos que hoy vamos a tocar. Uno lo vamos a tocar desde el lado femenino y otro lo vamos a tocar desde el lado masculino. No tomándolo tan estructuralmente, porque la enseñanza es para cualquiera de los dos, tanto hombre como mujer, tanto madre como padre, porque no nos olvidemos que en un deseo de paternidad hay dos partes, hay una madre y hay un padre, ¿sí? Entonces, hoy vamos a enfocarnos en dos puntos importantes, en el deseo gestante de una mujer en su cuerpo, pero también en el deseo gestante de un hombre en su corazón. Bien, entonces, hoy dejo que el Señor rompa mis estructuras. Amén, gloria a Dios. Y vamos a ir rápidamente, yo les voy a contar rápidamente la historia de Ruth. ¿Sí? Ustedes recordarán, es la historia de una mujer que quedó viuda, ¿sí?, que vivía con su suegra, Noemí, mujer que quedó, habitaba en las tierras de Moab, ¿sí? Moab, o sea, fuera de lo que era el pueblo de Israel. Noemí era una mujer israelita, ¿sí? Y ella se va de su tierra, la tierra de Moab, donde establece una familia con su esposo y donde tiene dos hijos, ¿sí? Ella tiene dos hijos, los cuales se casan, pero mueren todos. Yo no voy a entrar en detalle con los nombres ni nada de eso porque quiero acelerar esto y ir al mensaje puntual.
¿sí? Entonces, nosotros vemos que llegado el tiempo, Noemí queda viuda, ¿sí? Entonces, Noemí queda viuda, luego muere uno de sus hijos, dejando viuda a su nuera, y luego muere otro de sus hijos, dejando viuda a su otra nuera, ¿sí? En este caso, sus nueras, sí vamos a nombrarlas Orfa y Ruth. Llegando el tiempo en el cual sabemos que en la antigüedad las viudas, por la ley del levirato, ¿sí? Escríbanlo ahí, después usted búsquelo, ¿sí? En el libro de Deuteronomio, usted va a poder encontrar, déjeme que lo encuentre y ya le digo para la que quiera ir tipeándolo. Yo no lo voy a escribir porque se me cae el celular, ¿sí? Pero vamos a leer, a ver, ¿dónde era? Bueno, yo prometo después ponérselo, no me acuerdo exactamente en Deuteronomio, si alguna lo recuerda dónde está la ley del levirato, en el libro de Deuteronomio, lo tipea para que otras hermanas puedan hacer un estudio más profundo, ¿sí? Ley del levirato, recuérdelo así. Bien, entonces, estoy tratando de encontrarlo para ponerlo, pero no quiero irme del tiempo y ir a lo que tengo que ir, ¿sí? En el libro de Deuteronomio usted ve la ley del levirato, en el cual una mujer que queda viuda debe ser tomada como esposa, debe ser desposada por el hermano de su esposo, o sea, por su cuñado, para así garantizar un sustento económico, herencia y descendencia, ¿sí? En este caso, al morir los dos hijos de Noemí, ella no tiene cómo cumplir ante sus dos nueras viudas esa ley en la cual le aseguraba en sus viudez, ¿sí? Quien la cuidase, quien la sostuviese económicamente y quien le diera descendencia, ¿sí? Porque en la antigüedad, socialmente, esto lo voy a aclarar bien porque en la Biblia el Señor nunca puso en maldición una mujer que no tenga hijos, ¿sí? Sí, la ley del Señor no dice que una mujer haya sido maldita por no tener hijos, pero sí nosotros vemos que socialmente, culturalmente en la antigüedad, una mujer que no podía tener hijos era considerada que estaba en maldición. O sea, se consideraba, si no podés tener hijos, por algo será. O sea, alguna maldición hay sobre ella, ¿sí? Entonces, las mujeres debían, para ser consideradas limpias y no consideradas malditas, debían engendrar hijos. Entonces, una mujer que quedaba viuda sin tener hijos, era una mujer que estaba deshonrada. Por eso se aseguraba que tuviera una descendencia de la misma sangre que su esposo y con el mismo apellido. Brevemente es así, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ver que al quedar viuda, y estar viuda Noemí también, Noemí no tenía familia cercana que pudiera cumplir con esa ley, ¿sí? En la cual, ¿sí? Ley del levirato, está en el libro de Deuteronomio, ¿para qué? Yo tengo acá mi pimpollo que me está ayudando, ¿sí? Sí, Deuteronomio 25 del capítulo 5 al 10. Si alguien lo quiere ahí tipear, a mí se me cae el celular si escribo con el celular parado, ¿sí? Deuteronomio 25 del 5 al 10, ley del levirato, léalo después tranquilo, ahora no lo vamos a leer, se lo expliqué rápidamente. Entonces, Noemí estando lejos de su tierra, de Israel, ella no tenía quien cumpliese con esa ley y estaba totalmente librada al abandono bajo la pobreza, ¿sí? Entonces, en esa situación, Noemí toma la decisión de volver a su tierra, desligando a sus nueras, ¿sí? Desligando. Leo que me pone Janetia Borrayo, me pone levirato, acto de consagración. Sí, el acto de consagración, a mí también se me confundían antes. Oh, hola Estefi, hija, mi corazón. Ahí está la maestra Estefanía Teco ayudándome como siempre. Bien, la ley de consagración era la del nazareato, ¿sí? El nazareno, el que era consagrado desde el vientre de su madre y que se le pasaba, no se le podía pasar navaja por su cabeza, tenía que no tocar su cabello. Un ejemplo de la ley del nazareato es Sansón.
¿sí? Otro nazareno, también consagrado desde el nacimiento, fue Samuel, el profeta Samuel, ¿sí? No es una corrección, mi amada Janetia, es solamente una aclaración. ¿Por qué? Porque es muy enriquecedor entender las leyes con las que se movían en la antigüedad para entender el peso en el espíritu que tenían algunas cosas. De ahí nosotros, de esa ley del levirato, nosotros vamos a entender el por qué las grandes mujeres madres del pueblo de Israel, como fue Saraí, como fue Raquel y como fue Rebeca, esas tres mujeres que fueron, no de nada, Janetia, por favor, al contrario, estamos para edificar y para enseñar lo que sepamos. Yo también aprendo todos los días, gracias, mi corazón. Si la maestra Estefi lo quiere buscar, después me hace el favor, la ley del Nazareato, para Yaneltia, por favor, si le ponen a Yaneltia Borrallo, si le ponen, por favor, le facilitan, porque es notable que le gusta aprender. Y gloria a Dios por eso, y te empujo y te animo para que sigas estudiando la palabra Yaneltia, porque es maravillosa. Gloria a Dios. Entonces, ahí es donde nosotros, bajo la ley del nazareato y una cultura y una sociedad que condenaba a la mujer estéril, por eso vemos que las mujeres era una desesperación, era una necesidad no solo emocional, sino una necesidad ¿por qué? Para que no la consideraran maldita, para que no fueran deshonradas. Y a lo largo de la historia de la Biblia nosotros tenemos muchos ejemplos de mujeres que bajo esterilidad aún fueron bendecidas por Dios y respondiendo, como es el caso de Ana, la mamá de Samuel, respondiendo su oración, el Señor en su voluntad le otorga hijos en lo natural. Pero hoy quería ir un poquito más allá que eso. Hoy quería, porque usted que está del otro lado, usted que está deseando tener un hijo seguramente, usted que debe clamar como clamó Ana delante de la presencia de Dios, usted que seguramente desde allí muchas veces la han considerado exagerada como pasó con Ana, ¿sí? Cuando el sacerdote Elí la veía orar balbuceando y creyó que estaba borracha, ¿sí? Eso usted lo encuentra en Primera de Samuel, ¿sí? Si también la maestra Estefi lo quiere poner, lo pone, pero sí, todos ejemplos. Seguramente muchas de ustedes, mis amadas, han estado y están en la situación de Ana, clamando delante de Dios en llanto y en dolor, clamando por ese hijo, ¿sí? Pero hoy quiero traerte una palabra de fe. Primero, que si es la voluntad de Dios, ¿sí? Si la voluntad de Dios es que concibas, vas a concebir. Pero hoy quiero, primero que nada, llevarlas a otro punto de vista. Y no menos, no quiero con esto que se interprete que yo creo, que como que estoy expresando que es menos importante el deseo del corazón. No, Dios ve el deseo de nuestro corazón. Dios ve nuestro dolor, nuestro tremendo dolor al desear algo tanto como nos pasa a las mujeres con la maternidad, ¿sí? Entonces, pero ¿qué pasa cuando nosotros vemos en el libro, en Primera de Timoteo, ¿sí? Yo se lo voy a leer, se lo voy a parafrasear rapidito, pero usted tipelo ahí si quiere, Primera de Timoteo 2, capítulo 2, de versículo 14 y 15. En el versículo 15, usted léalo completo, dice, y se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad y modestia, ¿sí? Entonces, nosotros de ahí podemos desprender que ¿cómo? Y entonces no soy salva si no tengo hijos. No, ¿cómo no vas a ser salva? Quitando. ¿Por qué aclaro esto? Porque he escuchado en este tiempo que estamos bajo la gracia y no bajo la ley, muchos, y lo digo con todo respeto y nunca bajo una crítica, porque puede ser de que haya una esterilidad por una maldición si el Espíritu así lo revela a un ministro de Dios, pero no toda esterilidad es por una maldición, ¿sí? No toda esterilidad es por una maldición. Entonces, primero, yo quiero quebrar en esta tarde ese paradigma y ese dolor en tu corazón de la carga, porque lo que yo podía sentir en esta tarde, mi amada, mientras oraba para impartir esta palabra, era el dolor de mujeres que se preguntan, Señor, ¿en qué me estoy equivocando? Señor, ¿en qué me estoy equivocando? Señor, ¿en qué te estoy fallando que no llega ese hijo que yo tanto anhelo? Señor, si yo te sirvo. Muchas mujeres
puedo sentir en mi espíritu. Era lo que ya les digo, hoy el Señor mientras oraba me guiaba hacia ese lado, hacia quitar la carga de la culpa, hacia quitar la carga de la acusación de sobre tus lomos y a poner sobre ti la carga que Dios quiere que tengas, la carga correcta, porque dice que el yugo que es con Cristo Jesús es liviano. Y si nuestra carga la estamos llevando yugados con Jesús, recuerden, el yugo era toda una estructura en la cual se une la cerviz, el cuello de dos animales para que puedan llevar una carga. ¿Acaso bueyes, vacas, caballos? ¿Sí? Para que puedan juntos tirar a la par una carga distribuida sobre su cerviz. Por eso nosotros hablamos de yugo con Cristo Jesús, ¿sí? Con Cristo. Cuando nosotros hemos yugado nuestra cerviz para la carga, llevarla junto con Cristo, la carga se hace liviana. ¿Saben por qué? Porque es Cristo el que lleva nuestras cargas. Entonces no hay condena que pueda pesar sobre tu vida, mujer, para que te planten una maldición que Cristo no la pueda sacar. Si tu vida está yugada con Cristo, no hay manera de que tu vida esté en derrota, porque vos, mujer, yugada a Cristo Jesús, vas a estar viviendo de gloria en gloria y de victoria en victoria, aún en medio de leves tribulaciones, pasajeras y momentáneas, aún. La gloria y la victoria no significa que vivamos en alegría, no significa que vivamos todo pipí, no. Muchas veces la gloria de Dios y la victoria de Dios en nuestra vida se manifiesta en medio de la más cruenta y terrible tribulación. Y sé que muchas de ustedes me entenderán de lo que estoy hablando, pero no es el tema que quiero desarrollar. Entonces, mis amadas, nosotros vemos que bajo la visión correcta, que es la de cumplir la voluntad de Dios, yo les hablaba de 3 mujeres, grandes ejemplos, como son, ahora se me fue el nombre, como fueron Saraí, Raquel y Rebeca. 3 mujeres que fueron madres de una nación. No nos olvidemos que Dios estableció una promesa sobre Abraham y su esposa Saraí de darle un hijo. Y ya muchos conocerán la historia, pero no es en la que vamos a profundizar hoy tampoco, ¿sí? De ahí sus hijos, por eso Dios cuando habla después en la posteridad dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Las 3 mujeres correspondientes de esos varones, padre, hijo y nieto, esas mujeres fueron madres de una nación. Porque no nos olvidemos que la promesa de Dios sobre Abraham fue: y haré de ti una nación grande, y serán en ti benditas todas las familias de la tierra. Entonces, hay una promesa en Abraham que hasta el día de hoy es puesta sobre nosotros. Y haré de ti una nación grande, y en ti serán benditas las familias de la tierra. Y a veces uno dirá: Señor, ¿cómo puede cumplirse esa promesa en mí si yo no estoy teniendo hijos? Si mi vientre está siendo infértil. Y hoy quiero decirte, la promesa de Dios traspasa aún tu propio vientre. La promesa de Dios traspasa aún, y la voluntad de Dios traspasa aún toda circunstancia de dolor que estés atravesando en este tiempo, toda frustración. Y acá voy a decir algo que va a traer luz sobre esta palabra. El propósito en sí de Dios, obviamente, fue darle hijos a Sara, a Raquel y a Débora y a Rebeca. Sí, pero el objetivo de quitar la esterilidad de ellas era usarlas para el propósito que Él tenía con su pueblo. Entonces nosotras como mujeres, lo primero que debemos ver es: Señor, ¿cuál es el propósito que vos tenés con tu pueblo? ¿Y qué rol ocupo yo en medio de ese propósito? Porque conforme a ese propósito de Dios con su pueblo, es que
vos vas a tener que entender, mi amada mujer de Dios, cuál es el rol que Dios te puso en ese propósito. Y muchas, su rol va a ser el ser madre de una casa. Muchas. Pero muchas otras estarán sintiéndose en desolación. Diciendo, Señor, ¿por qué no llega? Diciendo, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Señor, yo necesito tener un hijo. Y quiero citar de nuevo el ejemplo de Ruth y Noemí. Y ustedes me dirán, ¿qué tienen que ver Ruth? Les pido disculpas porque me pica la nariz. Y ustedes me dirán, ¿qué tienen que ver Ruth y Noemí en medio de la maternidad? Tiene que ver el espíritu que se manifestó en Noemí. Hoy vamos a centrar nuestra atención en Noemí. La historia de Ruth es preciosa, una mujer que hemos escuchado prédicas preciosas, una más linda que otra, realmente y edificante, que de ser espigadora en el campo con los pobres, en los campos municipales, pasó a ser dueña del campo cuando se casó con vos, ¿sí? Pero hoy quiero ver otra parte de esa historia, y es la parte de Noemí. Noemí, que materniza la vida de Ruth. Porque si una Noemí no hubiese sido puesta en el camino de Ruth, probablemente Ruth nunca hubiese llegado a lo que llegó. No olvidemos que Ruth llega junto con su suegra, ¿sí?, a los campos, en el pueblo de Israel, a los campos de Booz, un hombre adinerado, pero aparte un hombre de bien. ¿Sí? La palabra de Dios lo describe como un hombre de bien, un hombre recto, un hombre sabio. Si uno busca la historia, se habla de Booz como un empresario, pero como un hombre que en medio de la apostasía que había en ese tiempo, era un hombre que seguía proclamando, y en su boca siempre estaba la bendición de Dios, aún para sus jornaleros, para los que trabajaban en su campo, ¿sí? Entonces, nosotros vemos que la vida de Ruth, una mujer que no tenía manera de ser redimida, porque no había quien cumpliese con esa ley del levirato, de desposarla y de darle un hijo, nosotros vemos que esa historia se revierte a través de ella tener alguien que la maternizó, alguien que maternalizó su vida, y esa fue Noemí. Nosotros siempre vemos la parte de Ruth, que significa amiga, amigable. Ruth fue una mujer que decidió no apartarse de esa mujer, de quien fuera su suegra, que ya no lo era más, ¿sí? Ya no lo era más por la ley, porque ya ella estaba viuda, estaba desligada de eso. Pero ella, guiada por el Espíritu Santo de Dios, sabía que debía seguir a esa mujer. Una mujer que a los ojos del hombre y de la mujer no valía nada, porque era una viuda despojada de todo, sin herencia, sin nada, en la total pobreza. Hablo de Noemí. Pero es Noemí la que instruye a Ruth para llegar a la bendición. Nosotros vemos en el capítulo 3 del libro de Ruth toda la instrucción y la prudencia y la sabiduría con la que Noemí le enseña a Ruth cómo llegar a ese hombre que iba a ser de bendición para su vida. Y muchas veces se ha hablado de esta palabra como diciendo, pero Noemí manipuló la situación. No. Noemí fue una mujer guiada por el Espíritu de Dios. Noemí fue una mujer usada por Dios para que bajo un espíritu de adopción maternal llevase a Ruth al destino que Dios la quería llevar. Ruth, una mujer que podría haber quedado en el total anonimato, como pasó con su cuñada, con Orfa. Ruth, una mujer que no solo no permaneció en el anonimato, sino que persistió, resistió y pudo ser acobijada por el seno maternal de una mujer que estaba devastada, como era Noemí, que no tenía nada, que no tenía que ofrecer a nadie para el hombre. Pero delante de los ojos de Dios, Noemí fue una mujer que tuvo un vientre espiritual en el cual gestó
y en el cual se engendró el mismo propósito de Dios de traer a su Hijo al mundo. No nos olvidemos que en la genealogía de Jesús aparece el nombre de Ruth, junto al de Booz. Ruth y Booz fueron los bisabuelos del rey David. Si queremos ir a algo más cercano, fueron los bisabuelos de un rey, del rey más grande que existió, de un hombre que hasta el día de hoy se dice que él tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Fíjense el propósito de Dios con una mujer que no podía en lo natural. En lo natural no había manera de que ella le pudiera dar una herencia digna a su nuera que era viuda. Noemí no tenía cómo cumplir la ley que el hombre había establecido de la mano de Dios. Noemí, si nosotros lo vemos, perdón si la palabra suena brusca, pero es la palabra exacta que tengo que usar. Si nosotros la viésemos con ojos naturales, el propósito, Noemí fue abortiva. Porque su esposo murió, sus hijos murieron y no tenía ella cómo cumplir lo que debía cumplir con sus nueras. Pero sin embargo, lo que ante los ojos de Dios era infértil, lo que delante de los ojos del hombre, perdón, no de Dios, lo que delante de los ojos del hombre ya era una mujer devastada, una mujer empobrecida, una mujer que nada tenía para ofrecer. En el vientre espiritual de esa mujer estaba todo preparado para que ella maternalizara a la que iba a ser la mujer que iba a generar un árbol genealógico del cual se iba a ver el rey más grande que tuvo el pueblo de Israel, que fue David, y años luego y generaciones abajo, el mismo Hijo de Dios fuese establecido aquí en la tierra. Un vientre espiritual. Noemí en lo natural no tenía manera de entregar nada. Pero en el propósito de Dios, Noemí fue más fértil que muchas otras mujeres que engendraron muchos hijos. Aún en la historia de la Biblia, Noemí fue una de las mujeres más fértiles en medio de que su vientre ya no podría engendrar. Entonces, ¿qué te quiero decir en esta tarde? Yo les pido perdón si no leo, porque la historia de Ruth es larga, tiene partes, ¿sí? Únicamente me voy a abocar a leer, ¿sí?, el libro de Ruth, capítulo 4, versículo 13. Voy a plantearles esta historia. No quiero excederme, estoy ya casi en la hora, pero 10, 15 minutitos más le pido para poder cerrar la idea, pero no quiero excederme del horario. Ruth era una moabita. Le voy a contar rápidamente. Cuando un hombre de Israel, del pueblo de Israel, ustedes saben que no podían mezclarse con ninguna mujer que no fuera del pueblo de Israel. Los moabitas no eran pueblo de Dios. Por ley, en ese entonces, si un hombre, un israelita, tenía hijos con una mujer, por ejemplo, una moabita, debía esperar 10 generaciones para que se pudiera contar que pertenecían al pueblo de Dios. 10, o sea, era una cosa, es un dato chiquito que le doy, ¿sí? Ahora, fíjense la mano de Dios a través del vientre profético y espiritual que estableció la vida de Noemí. ¿Por qué digo Noemí? Porque fue Noemí la que la tomó, y fue Noemí la que la llevó donde su parentela, porque la parentela de Booz era por parte de Noemí. El esposo de Noemí, escuche bien esto, el esposo Elimelech él era el pariente de Booz. Entonces Noemí podría haber pedido para sí que fuese redimida.
Noemí se podría haber presentado ante el pueblo y pedir para sí la redención de parte de algún hombre pariente de su esposo muerto, pero no lo hizo así. Ella llevó a su hija espiritual, a la que Dios llevó a que engendrase en su vientre, en medio del dolor, en medio de la pérdida, en medio de la peor pobreza y de la viudez. El Señor estableció en una mujer como Noemí, que nada tenía ante los ojos del hombre para dar, estableció un vientre en el cual gestó una mujer con propósito como fue Ruth y la llevó como una madre en el espíritu al lugar correcto para cumplir el propósito de Dios. Yo no sé ahí si usted mujer, si usted varón llega a dimensionar el poder de cuando Dios te dice que sos un vientre escogido, no solo para gestar en lo natural, sino para gestar propósitos eternos, propósitos de grandeza, propósitos que van mucho más allá. Repetí conmigo, el Señor en esta noche va a quebrarme estructura, va a derrumbar argumentos de soledad. El Señor en esta noche va a derrumbar en mi mente y en mi corazón pensamientos de esterilidad, porque el Señor me escogió y el Señor hoy levanta Noemís, levantan mujeres que aunque sientan que ya no pueden más y que aunque digan no voy a tener hijos naturales, Señor, pon en mi vientre espiritual, genera los hijos que deba acobijar y que deba engendrar en el espíritu para encaminarlos en tu propósito. Oh Señor. Y dice el libro de Ruth, capítulo 4, versículo 13, dice: vos ira del pueblo de Israel. Y tomó por esposa una moabita que no, bajo la ley no se podía. Pero esa mujer entró a esa tierra y entró a la parentela del pueblo de Israel porque entró por el vientre correcto. Entonces el Señor en esta tarde te dice: voy a hacer de ti un vientre correcto, donde el que es gentil y no tiene herencia, en el nombre de Jesús, va a ser metido en el libro de la vida y va a ser contado dentro del pueblo de Dios. Porque vos, mujer, que el hombre te dice que sos estéril, el Señor te dice: implanto en tu vida el espíritu de Noemí y el vientre materno de Noemí para establecer hijos en una herencia que aunque la ley diga no, Dios dice sí. Vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella. Y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí se lo decían: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. Mis amadas, mis amados, la vida de Noemí fue redimida porque ella llevó a otra redención, porque ella maternalizó, porque ella acunó en su espíritu y supo ver el propósito de Dios y caminar en sabiduría. A lo mejor Noemí no entendía y no se le había revelado el propósito de Dios, pero ella sabía que debía moverse de esa manera. El espíritu se lo decía, el Señor la guiaba. Quizás nadie se paró delante de Noemí, le dijo: el Señor te dice, el Señor te dice, el Señor te dice. Pero ella, que era una mujer sufriente, una mujer quebrantada, una mujer en miseria material, esa mujer sabía que algo tenía que ocurrir a través de la vida de Ruth. Y aunque nadie se lo haya revelado, ella lo sabía. Ella lo sabía. Y dice el versículo 15, el 14, si las mujeres decían a Noemí, las mujeres, las que sabían lo que era ser madre, decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Yo no sé usted, mi amada, si yo me estoy prendiendo fuego de pensarlo. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en el regazo, el hijo de Ruth y de Boz, y fue su haya.
aquel propósito que Dios había plantado en ella con la vida de Ruth, fue un patrón que luego se repitió en ella, porque ella fue aya, fue la que formó los hijos de Ruth, fue la que los guió. Un ayo es el que mantiene para que algo crezca derecho y direccional. Y ese camino Noemí lo sabía, porque ya lo había hecho con Ruth. Ya lo había hecho con Ruth. Su vientre natural no podía engendrar más nada, pero Dios le dio un vientre espiritual sin precedentes. Sin precedente el vientre espiritual. Y le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí. Y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son la generación de Fares. Fares engendró a Esrom. Eso lo vamos a dejar. El pueblo de Dios había entendido la obra de Noemí. Las mujeres del pueblo de Dios habían entendido que ese hijo que había engendrado Ruth era un hijo también para Noemí, porque era un fruto de un trabajo que ella había hecho en el espíritu. Su cuerpo no engendró nada, pero su espíritu engendró y abrió una brecha para la grandeza de lo que iba a venir. Mira, mujer, que me estás escuchando en esta tarde. Nosotros no sabemos cuál es el propósito de Dios. Yo no les puedo dar palabra de lo que Dios no me esté hablando. Pero sí puedo asegurarte que si tu espíritu está alineado al corazón de Dios, como dice en 1 de Timoteo, y será salvada engendrando hijos, si permanece en fe, amor, santidad y modestia. Y para los varones, rapidito, Mateo, 5 minutos y terminamos. Mateo. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 1. ¿Sí? La anunciación. Bien, Mateo, capítulo 1, versículo 18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, desposada, para que ustedes se den una idea, en ese entonces era legalmente casi lo mismo que el casamiento. No era estar casada, era estar desposada, ¿sí? Pero todavía María era virgen, o sea, José y María recién se habían casado. Y fíjense la lunita de miel que vivieron, José y María. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre, con José, antes que se juntasen, o sea, antes que hayan llegado a consumar el acto sexual, ¿sí? Como matrimonio, que era algo que debía cumplirse y se debía testificar. En la antigüedad, el novio debía mostrar y dar fe de que se había casado con una virgen, ¿sí? Antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, o sea, no quería que se hablase mal de María, quiso dejarla secretamente. O sea, José se quiso ir. José se quiso ir. La primera reacción de José no, o sea, fue: ¿y qué tengo culpa yo de que me hayan... O sea, este chico no es mío? O sea, imagínese usted en este momento, porque uno puede decir: ay, qué incrédulo, pero a ver, hay que vivirlo en este tiempo, a ver si aparece alguien y te dice: y es que me embarazó el Espíritu Santo. Bien, un poco de cómico en el medio. Dice: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, el Espíritu Santo es. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado,
y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y lo puso por nombre Jesús. O sea, no consumaron el matrimonio en lo sexual, ¿sí? Ahora, si nosotros nos imaginamos, ¿sí? Y acá vamos a la otra cara de la maternidad, que es la paternidad, ¿sí? Porque detrás, como les dije al principio, hay mujeres que desean gestar, pero también hay hombres que están esperando una gestación. Y no debemos tomarlo por menos. No debemos tomarlo por menos. Nosotros podemos ver también, así como hizo Noemí, la comisión que recibió José, ¿sí? Nosotros vemos que es José el que está en el linaje. Le voy a dejar esto para que lo estudie o para que otro se lo predique. Es José el que está en el linaje de Jesús. En Jesús no hay sangre de José, pero José está contado dentro del linaje del pueblo de Israel, porque es José descendiente de David. Ruth no estaba contada, pero fue contada dentro del linaje, dentro de los antecesores del rey David y de Jesús, porque estuvo con quien era ascendiente de esa familia. El caso de María es el mismo. José es el que estaba en el linaje. José es el que está en el linaje de David. Y ese hombre fue puesto. Nada más ni nada. Porque nosotros decimos, uy, mira la vida de María, tremenda. Fue escogida. No debe haber sido poca cosa lo que la vida de María representaba para que Dios la escogiera. ¿Y la de José? Porque no nos olvidemos que en ese tiempo era 100% patriarcado. Era el padre el que guiaba, era el padre el que instruía, era el padre. Entonces, acá sacámonos de la mirada, y les voy a dejar de hablar un ratito a las mujeres, les voy a hablar a los varones. En ese tiempo, haber sido el varón escogido para criar al Hijo de Dios, significaba tanto o más quizás que el vientre que lo engendró. Porque el que lo iba a guiar en toda justicia, a cumplir el tiempo para luego empezar su ministerio, era José. Y la descendencia en lo natural de Jesús viene por lado de José. Entonces, me encanta cuando participan, me dice Janeltia, me dicen, Dios no hay género, Dios da hijos espirituales, amén. Y a eso es a lo que voy. Gracias, mi amada. Gracias. Separo hablarle a hombres y a mujeres porque en nuestra naturaleza nosotros lo hacemos, pero que quiero con esto justamente llegar a lo que dice nuestra amada Janeltia. Dios escoge paternidades que van más allá de lo que la sangre dictamina, que van más allá de lo que el cuerpo natural dictamina. Mis amados, sigamos orando para que, si la voluntad de Dios es que los hijos lleguen a los vientres, lleguen y sean implantados. Pero también oremos con mucha fuerza. Mi oración en este tiempo viene muy direccionado a eso. ¿Por qué? Porque aquí en Argentina lamentablemente estamos en medio de un terrible debate de la ley del aborto. Y entre medio surgen muchas cosas como el de la ley de adopción, montones de cosas, ¿no? Y uno como ministro de Dios no puede estar ajeno a todo eso y a pensar cómo la iglesia de Dios debe insertar en medio de todo eso las verdades del Señor, no solo de palabras, sino de hechos. Y estos dos ejemplos me llevaban a ver, Señor, ¿qué pasa si mi vientre no puede engendrar? No es el caso de María, María después tuvo más hijos. Pero ¿qué pasa cuando la voluntad de Dios va más allá del vientre que engendra? ¿Qué pasa cuando la voluntad de Dios está encaminada a que seas un vientre espiritual que engendre grandes siervos de Dios, escogidos de Dios? ¿Qué pasa cuando nuestro propio dolor y nuestra propia frustración cierran esa posibilidad, la retrasan o aún siquiera la podemos ver? Por eso hoy iniciaba diciéndote,
que el Señor hoy va a quebrar tus estructuras. El Señor hoy, y ahora sí vamos a declararlo y vamos a decir: el Señor, hoy dejo que el Señor rompa mis estructuras. Hoy me atrevo a ir más allá de lo que deseo, de lo que desea mi corazón. No dejándolo de lado, no. Pero sí atreviéndome a agregar algo más. Porque de mis deseos y de los anhelos de mi corazón están también los de Dios, que son superiores a los míos. Y en los cuales Él quiere que yo quede insertada en su propósito. Yo te animo, mujer, en esta tarde, a que el Espíritu Santo allí donde estás a que el Espíritu allí donde está, 2 minutos más nos vamos a tomar y vamos a orar. Vamos a orar, declarando que lo que el Señor habló en esta tarde es semilla que cae en tierra fértil. El Señor te dice, mujer, en esta tarde: no hay infertilidad en tu espíritu. Hoy el Señor quiebra el pensamiento de sequedad. Hoy el Señor quiebra a través de esta palabra los pensamientos de sequedad en el espíritu, de sequedad en el vientre. Hoy el Señor quiebra a través de esta palabra el argumento de hacerte sentir que tu vida terminó o que ya no sirves, quizás por no poder engendrar, porque el Señor tiene grandes hijos para tu vida. El Señor tiene un vientre preparado, no solo en lo natural, para que el milagro se produzca, para que seas gestadora de vida en lo natural, sino para que el vientre en tu espíritu sea abierto y sea preparado con el poder del Espíritu de Dios. Hoy el Señor te empodera, mujer, para que seas un vientre que geste hijos en lo espiritual, hijos que deben ser llevados a una herencia, hijos que deben ser instruidos en un caminar para tomar de aquello que Dios tiene preparado para su vida. El Señor te dice en esta tarde, mujer: eres un vientre fructífero, pero mucho más allá de tu carne, eres un vientre fructífero en lo espiritual, porque en ti anido, en ti engendro, en ti direcciono y en ti pongo aquella generación, así como hice con Noemí y así como hice con José. Te encargo vidas que son importantes para mí, dice el Señor. Te las dejo, te las coloco en tu vientre espiritual para que los cuides, para que los atesores y para que los des a luz y los lances al propósito eterno que es en mí. En el nombre de Jesús, Señor, que ellas puedan recibir tu palabra, que ellas puedan recibir la grandeza, Señor, de lo que tú tienes para cada una, pero que también, Señor, sea escuchado en los cielos su clamor, su dolor, Señor, para que todo vientre, Señor, que no puede gestar sea sanado en el nombre de Jesús en esta tarde, para que toda maldición, Señor, que pueda haber sea cortada en el nombre de Jesús ahora. Toda palabra, Señor, en este tiempo, quiero hacer 5 minutos, si me permite, Dulce, dígame, hacemos una oración bien direccional y terminamos. Señor, en el nombre de Jesús en esta hora, levantamos, Padre, oración para quebrar con toda maldición de palabras, Señor, que ha secado los vientres. En el nombre de Jesús, mujeres que han sido atadas por palabras de maldición, por contiendas, aún por infidelidades, en el nombre de Jesús ahora cancelamos toda palabra de sequedad, toda palabra de esterilidad ahora. Señor, que la vida comience a fluir a través, Señor, de esos vientres, Rey amado. En el nombre de Jesús, toda herencia, Señor, todo aquello que quiera venir en herencia, Señor, ahora en el nombre de Jesús es desarraigado. Lo cortamos, cancelamos toda herencia de esterilidad en el cuerpo, en el nombre de Jesús en esta hora. Pero, Señor, en esta hora tomamos el poder de tu palabra en nuestra mano y lo implantamos en esos cuerpos. Implantamos el poder, Señor, de tu palabra que gesta, de tu palabra que engendra, de tu palabra que da a luz hijos proféticos con un destino establecido en esta tierra para establecer el reino de los cielos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mujer, eres una mujer
llamada a establecer el reino de Dios, y a través de tu vientre espiritual serán lanzados reyes a las naciones, gobernantes de los ámbitos espirituales. Hoy el Señor te llama Noemí. Hoy el Señor te llama José. Recibe la bendición y quédate con esta palabra, ¿sí? Hoy dejo que el Señor rompa mis estructuras. Gracias por el privilegio de poder haber compartido. Perdón si me excedí un tiempito, pero espero que haya sido de bendición. El Señor realmente ha ministrado mi vida también, primeramente. Si bien he tenido el privilegio de tener hijos naturales, pero desde el pastorado se vive el ser vientre en lo espiritual y muchas veces la frustración. No sé por qué estoy hablando esto, seguramente sea para algunas pastoras también. Muchas veces sobre la vida de las ministras de Dios viene el sentirnos estériles, el sentir que no hemos dado hijos a luz, verlos que a veces se pierden en el camino, que a veces flaquean, que a veces desaparecen de nuestras vidas. A vos, pastora, a vos que has dedicado tanto tiempo a hijos espirituales, te hablo. Perdón el tiempo, pero me lo está hablando el Señor en este momento. Quiero hablarle a las pastoras. Quiero hablarle a esas ministras que abren su casa como casa de oración, que han cuidado, que han llevado alimento, que han llevado abrigo. Quiero hablarle a esas mujeres que han abierto sus casas, la intimidad de sus casas, de sus hijos, que han puesto en riesgo quizás muchas cosas y que no lo han puesto en la balanza porque han dicho, mi Señor me manda a hacerlo. A esas mujeres que tienen un espíritu y el don de hospedar, el don de hacer misericordia, el don de amor dado por el Padre. Dones tremendos, poco ejercitados, porque todas van tras los dones del Espíritu, pero hoy los dones del Padre. A esas mujeres quiero en esta tarde decirles, no eres estéril. Nada de lo que hayas hecho por los hijos que el Señor te ha dado en el ámbito espiritual ha sido en vano, porque solamente Él sabe cuál es el destino final de ellos. Ocupémonos de hacer lo correcto, de tomarlos de la mano, de llevarlos a donde debemos llevarlos, que el resto lo hará el Señor. Las bendigo. Gracias, mi amada Dulce Mejía. Gracias, María José Melgar, por este privilegio. Gracias a cada una de los que nos acompañó en esta tarde. Si usted considera que esto bendice su vida, sea bendición para otro y compártalo. Compártalo, porque debemos engendrar y dar a luz. Las bendigo en el nombre de Jesús.